Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos al programa de Voces en Conexión, que hacemos con personas del grupo CLECE, de la empresa CLECE, una de las empresas más importantes en el país. Y hoy vamos a tratar del empleo. Vamos a hablar del empleo, pero desde una perspectiva no habitual. Nos vamos a centrar en aquellas personas que lo tienen más difícil a la hora de buscar empleo, encontrar un trabajo, bien sea porque tienen menos oportunidades, porque se encuentran con más barreras o porque se encuentran en situaciones complejas debido a las circunstancias que les rodean. Nos tendríamos que preguntar qué posibilidades tienen estas personas para hacer una entrevista. ¿Hay posibilidad de guiarles, acompañarles de alguna manera a hacer el empleo? Mujeres en riesgo de exclusión social, mujeres que han sufrido violencia de género, hombres con algún problema. ¿Les podemos guiar? Eso sería una pregunta importante. ¿Qué papel juegan las empresas, en este caso CLECE? ¿Qué aportan las entidades sociales? En este caso hablamos con la Asociación Dual y para ello vamos a tratar con dos profesionales. Primero presento a Alba. Alba Adrián estudió Pedagogía, trabajas en CLECE desde hace 8 años y ocupas la responsable de selección e integración laboral de la dirección centro de la compañía. ¿Qué tal, Alba? Eso es, buenos días. Un placer. Igualmente. Vaya trabajo, ¿eh? Sí, no nos aburrimos. Ayudar a personas que desde fuera, hoy lo vamos a entender, pero que desde fuera pues pensamos que a lo mejor no tienen posibilidades, ¿no?, de buscar empleo, y para eso estáis vosotros, para darle una oportunidad. Y vamos a hablar también con Gloria Jurado. Gloria, muy buenas. Hola, buenos días. Un placer. Veo que llevas desde el año 23 como coordinadora de formación de la Asociación Dual. Sí. Vaya trabajo también. Sí. Desde que se abrió el centro de formación, ahí fue cuando entré yo, y bueno, pues hasta ahora, y espero que mucho tiempo más, la verdad. Y ahí lo que haces es formar y ayudar a buscar empleo a personas, lo que acabamos de comentar, ¿no?, de colectivos un poquito, llamemos, difícil o no habituales. Correcto, se les busca dar una acreditación y prepararlas para luego que puedan acceder al mercado laboral y que puedan estabilizarse dentro de él. Entonces damos sobre todo formación sociosanitaria, la verdad, en este centro. Claro, Alba, porque contratáis tantas personas y pasan tantas personas y tenéis tantos empleados que una asociación a vosotros os viene bien, ¿no?, el conocer a alguien que ya os va a preseleccionar, incluso que os va a indicar las características de esas personas para que podáis acomodarlas mejor a vuestro puesto de trabajo. Claro, eso nosotros como empresa, verdad que no tenemos esa facilidad, esa disponibilidad para tener ese acercamiento con los candidatos, y precisamente ellos se refugian más en las asociaciones y luego ellos nos los pasan de una manera como más cuidados, más medidos, ya con las ideas un poco más claras de a qué se quieren dedicar. Incluso ellos en Dual, como ha comentado Gloria, forman en certificados específicos de alta demanda ahora mismo en el ambiente laboral, que sean de empleo en empleo. Fíjate un poquito, Gloria, me gustaría que nos explicaras cómo es tu trabajo, de dónde esas personas que luego se van a incorporar a CLECE, cómo las seleccionáis, cómo llegan a vosotros. Pues partimos de la base que son todas personas que están en situación de desempleo. En la captación de este tipo de personas, el acercamiento, la verdad es que es bastante, digamos que, bueno, vienen muchas veces a través de las propias oficinas de empleo, nos los derivan y, bueno, muchas veces el propio contacto con la asociación. Tenemos otros programas y muchas veces estos otros programas vienen al centro de formación. El primer contacto siempre es una entrevista previa. Ahí ya vemos sus necesidades, un poquito qué les mueve, qué motivación tienen, y a partir de ahí ya se les puede orientar un poco, porque muchas veces ni siquiera hacer la formación sociosanitaria a lo mejor es su mejor opción. Muchas veces necesitan, por ejemplo, priorizar la parte del lenguaje. Vienen muchas personas sin saber muchas veces hablar castellano, entonces pues bueno, pues muchas veces hay que trabajar esas capacidades básicas antes de comenzar una formación de 6 meses y antes incluso de poderse incorporar a un trabajo. Claro, porque me imagino que muchas de ellas, en CLECE trabajáis mucho con las mujeres que han sufrido violencia de género, con otro tipo también de características, pero muchas de estas personas, acabas de decir que algunas no tienen el idioma castellano como su idioma principal, te encuentras con problemas, has dicho, de lenguaje y por tanto de formación, porque muchos de ellos igual no han trabajado nunca. Sí, sí que es verdad que el colectivo con el que trabajamos en la formación
cuando llega, muchas veces llega con mucha motivación, con muchísimas ganas de trabajar, pero con pues ciertas barreras que vienen siendo, pues por ejemplo, que no saben cómo acceder, se pierden en los procesos de selección, tampoco saben cómo funciona y muchas veces pues ahí es donde entramos y sí que, bueno, pues en función un poquito de esas necesidades que tienen, sí que les derivamos a un sitio o se mantienen con nosotros en la formación luego sociosanitaria. Y bueno, ahí es cuando empezamos ya a seguir trabajando, pues muchas personas necesitan habilidades sociales previas, otras personas, por ejemplo, sí que tienen mucha capacidad, incluso mucha experiencia laboral, pero no tienen la acreditación y también, por ejemplo, mucha falta de conocimientos a nivel, por ejemplo, informático, que ahora se necesita para todo. Entonces, bueno, eso sí que lo trabajamos muchísimo para que luego pues, la formación sea lo más... que en el propio aula, en la propia clase, pues puedan estar a gusto y se pueda desarrollar adecuadamente con las docentes, la verdad. ¿Y vosotros cómo pedís esa selección? O sea, ¿buscáis unos perfiles? ¿Habléis con...? El otro día estuve en un evento de CLECE, de aquí del centro, y hablabais de más de 400 asociaciones. Pero en el caso que estamos con ellos, ¿cómo seleccionáis o qué les pedís a estas asociaciones? Nosotros que tenemos mucho contacto con las asociaciones todo el año, entonces ellos ya más o menos saben nuestros perfiles, conocen cuáles son nuestros servicios y la necesidad sale de la detección, ¿no? Nosotros durante el año pues, tenemos X vacantes a cubrir y ellos al tener lo que es el programa formativo, pues lo hablamos y vemos un poco dónde está la detección de necesidades. Muchas veces nosotros vamos incluso con ellas a hacer esta selección previa, a ver a los candidatos, a ayudarles en la selección y entre todos un poco hacemos el perfil para luego la selección, porque al final las necesidades siempre están ahí todo el año y siempre necesitamos gente, con lo cual la formación es un perfil clave aquí para la inserción laboral. Y una vez han encontrado trabajo, me figuro que también hay una realidad que es ayudarles a mantenerlo. No sé si ahí busquéis colaboración con las asociaciones, si lo hacéis directamente en CLECE. Sí, la intermediación es fundamental porque al final, quieras que no, la empresa puedes conocer al candidato, pero el seguimiento que tú puedes hacer no está tan cuidado como si lo hacemos con las dos partes. Entonces, está cuidado por parte de la empresa a nivel laboral y por parte de la entidad, pues si detectan necesidades del día a día, muchas veces nos dicen, oye, mirad, darnos un reporte, un feedback de cómo está yendo este trabajador y vemos a ver en qué área se puede mejorar, vamos a ir acompañándole en las necesidades que vaya teniendo y al final es muy importante para que lo mantengan, porque uno al principio sí entra con muchas ganas, pero luego pues por las circunstancias de la vida y sobre todo este perfil, este colectivo vulnerable, que muchas veces no lo tiene tan fácil como otros perfiles, necesita mucho ese acompañamiento y sentirse como apoyado y con ese seguimiento. He visto en aquella jornada y posteriormente que uno de vuestros proyectos es CLECE Emplea. Sí. De hecho, creo que hemos conseguido una fotografía para los oyentes de la radio. Casi no lo puedes explicar tú. Sí. Para los que lo están viendo, lo tenemos ahí en pantalla. Pero para los oyentes de la radio, ¿qué es CLECE Emplea es una feria que hacemos todos los años desde la compañía, pero no es una feria al uso, sino que es una feria muy cuidada que va determinada directamente con las asociaciones con las que trabajamos todo el año. Es una feria muy cuidada en la que directamente se contacta con los candidatos de estas asociaciones, no viene gente de fuera, en la que no es una feria abierta, y se ofrecen puestos reales, in situ, que se ofrecen directamente allí, en directo. Tenemos el lema de llévatelo puesto y entonces se hacen entrevistas con candidatos que ya son intermediados previamente para que si les cuadran las condiciones, en una mini entrevista de 10 minutos que hacen los técnicos, puedan detectar qué perfiles necesitan y qué vacantes. Y directamente allí se les ofrece una vacante específica y no se van con el contrato porque no se puede dar en ese momento, pero cerramos la vacante con ellos para en los próximos días, semanas, se pueda formalizar el contrato y empiecen a trabajar. Me imagino que en la Asociación Dual ahí estáis pendientes de cuando se realiza CLECE Emplea para mandar personas allí, ¿no? Porque sobre todo lo que acabas de decir, que muchos de ellos ya salen, si no con el contrato debajo del brazo, sabiendo que en los próximos días o en las próximas semanas ya van a encontrar un trabajo. Sí, este año además, bueno, justo yo he ido directamente y hemos derivado también a bastantes personas de diferentes perfiles, no solamente del ámbito sociosanitario. Y la verdad es que la colaboración que tenemos, la verdad es que es muy, muy estrecha. CLECE enseguida está, bueno, Alba en concreto, muy dispuesta a venir al centro a explicar, bueno, pues toda la demanda que hay, qué requisitos hacen falta. Y bueno, la verdad es que eso
A mí me facilita muchísimo el trabajo porque de esa forma las personas que vienen ya ven como un objetivo final, ¿sabes? Que ven que existe, que es real, que no se engaña. Esa transparencia, la verdad, en este tipo de ferias, por ejemplo, que es que lo ves in situ, por ejemplo. Claro, me imagino para una persona que va a cualquier asociación, en este caso la Asociación Dual, en busca de un empleo, llegar a una feria, a CLECE Emplea, y saber que hay gente que te va a estar recibiendo y que te vas a poder ir con tu trabajo, eso les da, a vosotros os da la fiabilidad de que hacer bien el trabajo, pero para ellos es una gran esperanza, ¿no? Sí, sí. No, la verdad es que en ese sentido, lo primero que ya cuando les comentas un poquito todo, cómo funcionamos y todo, y cómo funciona CLECE, pues ya a partir de ahí hay una motivación, ¿no? De, ay, pues me interesa, cómo puedo conseguir entonces esto que me estás comentando. Entonces, a partir de ahí, pues a lo mejor todas estas dificultades que llegan desde el principio, por ejemplo, problemas de conciliación, problemas de capacidades básicas o habilidades sociales, pues ya con, digamos, ese objetivo final es mucho más fácil trabajar con ellos porque están muy, muy motivados. Claro, estoy viendo que eso que apostáis tan fuerte por CLECE Emplea a vosotros da mucha tranquilidad con lo que acaba de decir Gloria, porque la persona que vais a contratar ya sabéis las dificultades que puedan tener, la conciliación, por ejemplo, ¿no? Claro, ellos al final ya saben previamente un poco los puestos que tenemos, porque como da Gloria, no solamente sociosanitarios, hemos tenido en la feria pues puestos de pinche de cocina, puestos de conductor, conductora de ruta, gerocultores para residencias y centros de día, entonces abrimos un poquito el abanico para que pueda actuar todo el mundo, gente que tenga titulación y gente que no. Y al final conocer previamente esas vacantes y saber que ellos tienen una entrevista determinada con un técnico que les va a hacer las preguntas necesarias para que ellos sepan si pueden o no incorporarse a ese puesto, pues les da mucha tranquilidad, ¿no? Y al final, como tenemos tantos puestos, siempre va a haber alguno que les pueda cuadrar. Tenemos diferentes horarios, jornadas y siempre podemos intentar ahí hacer ese match para que el candidato consiga un trabajo. Claro, ahora veo la importancia de esa unión, ¿no? De una gran empresa con asociaciones, porque vosotros busquéis un perfil y ellos probablemente tendrán en su asociación distintas personas con posibilidades de adaptarse a ellos. Es el nexo de unión al final. Si no, un candidato está muy perdido, ¿no? El ambiente laboral, tú cuando entras a Internet, ¿no? Buceas en millones de ofertas. Muchas veces la gente se desanima porque en una oferta de trabajo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado que hay miles de personas inscritas y dices, pues no voy a ser yo una de ellas, ¿no? Como que no te lanzas a inscribirte y al final, al estar intermediados y estar tan cuidado, es un proceso más cerrado y más personificado. Entonces, al final, siempre tienen ellos como esa fuerza de decir, bueno, quizás sea yo, ¿no? La persona que encuentre el trabajo y no otro. Sí que recuerdo uno de los de CLECE Emplea, que no recuerdo dónde fue, por Madrid, zona de ventas, creo recordar. Sí, la del año pasado. Que el año pasado, que fue una persona que no estaba inscrita, que se enteró, estabais una de vosotras por la puerta, yo recuerdo que fui a conocer el proyecto y preguntó, le dijiste, pasa, sí. Te tendremos que buscar el sitio y espérate un ratito en algún sitio, pero también existía esa posibilidad, o sea, la gente ya va preparada, pero hay gente que pasa por la calle y si busca empleo, en ese momento recuerdo que le atendí. Sí, ¿Le atendisteis a alguien de vosotros? Al final, bueno, como es un macroevento, ¿no? Y la gente pasa por allí, incluso a veces había un poco de cola para entrar, entonces dirían, uy, ¿qué es esto? ¿No? Y es verdad que teníamos como una mesa un poco de espontáneos, la llamábamos, y gente que venía, o a lo mejor había un candidato que avisaba a algún familiar suyo, oye, que están contratando, vente. Y teníamos ahí como ese espacio con algún técnico que decía, venga, a ver si te busco un huequito, o si falta alguien, te insertamos a ti y ofrecíamos el puesto in situ, porque al final, como se hacían las entrevistas, pues se veía un poco el perfil si encajaba o no, y dimos mucho trabajo el año pasado también a gente que vino de manera espontánea. O sea, las asociaciones, he querido entender a lo largo del programa, que ya tienen la facilidad de los puestos que estáis buscando. Ellos los conocen previamente, sí, porque esto al final, CLECE Emplea es un trabajo de meses previo, que al final no tiene sentido si las entidades, nosotros no nos presentamos un día, montamos el evento y ofrecemos puestos, previamente se establecen con todas las entidades, oye, tenemos estos puestos que vamos a ofrecer en feria, ¿qué os parece? ¿Creéis que tenéis perfiles? ¿Veis interesante este tipo de perfil? ¿O presentamos otro? Hacemos un poco ese sondeo con las entidades para que los puestos sean atractivos para las personas que los van a postular, obviamente. Entonces es un trabajo previo de meses y ya desde principios de año estamos ahí tocándoles la puerta diciendo que este año se hace de nuevo la feria y que vamos a colaborar. Hablamos de colectivos desfavorecidos. Lo sabes tú, vamos por partes si quieres. Alba,
¿A qué nos referimos? Lo hemos comentado a lo largo del programa, ¿no? Pero para que sepan los oyentes la importancia de vuestro trabajo y de tu trabajo concretamente. Al final, una persona de un colectivo desfavorecido es una persona que tiene una difícil capacidad de inserción al mercado laboral, que por sus propios medios, por X motivos que le hayan pasado en su vida, pues ha tenido vacíos de tiempo en los que no ha podido trabajar o tiene situaciones complicadas que no puede compaginar según con qué trabajos. Entonces, son personas que necesitan ese acompañamiento y esa fidelización tanto por la parte de la entidad como parte de la empresa para que se sientan que son realmente útiles, que son reinsertables en la sociedad y en el ambiente laboral también. Fíjate, estaba pensando auxiliares de ayuda a domicilio, que CLECE es una de las empresas más importantes en el país, no solamente en Madrid, sino por toda España. Claro, necesitéis, lo habéis dicho, una formación, porque la gente se piensa que es llegar a una casa y detrás hay meses de formación. Sí. ¿Cómo es? Por hacernos un poquito una idea, alguien llega a CLECE, a través de CLECE Emplea, y os pide unos puestos de trabajo para estas personas. ¿Cómo es la formación de ellos? Pues la formación viene, bueno, al principio, como he comentado antes, sí que se les hace una entrevista previa, vemos si podrían mantener una formación, que la formación dura casi 6 meses prácticamente, es decir, es una formación larga, hay que estar comprometido. No es una carrera, pero desde luego son unos estudios en condiciones. Sí, además es obligatorio tener esta acreditación para poder trabajar luego de auxiliar de ayuda a domicilio, con lo cual... CLECE, digo CLECE, que habrá otras entidades, pero para una persona que va, que lo sepamos un poco, que va a ayudar en el servicio de ayuda a domicilio o en otro servicio, tenéis teleasistente, tenéis muchos servicios, pero ya contáis que esas personas están formadas. Sí, al final... O sea, no pones a una persona, una mujer que tiene mucho interés y yo quiero trabajar, no la colocáis a ayudar ahí. No, porque se desvirtúa la profesionalización. Al final son servicios muy importantes que dan atención a personas mayores, a personas vulnerables, incluso a personas con discapacidad en sus domicilios y deben tener una titulación formada porque, bueno, en el domicilio se hacen muchas cosas, pero se hacen aseos, se hacen movilizaciones, todo el tema de ayuda, apoyo a la soledad y, bueno, al final es verdad que hay mucha gente con experiencia, pero lo que hacemos es rescatar a esa gente que tiene experiencia, que no está formada aquí y formarla para que pueda profesionalizarse. Al final es un... Claro, ni son médicos ni son enfermeras, pero tienen que saber cuando una persona sea mayor o sea dependiente, si empieza a tener fiebre, empieza a tener algo, vuestro personal tiene que estar preparado, ¿no? Para saber a dónde tiene que llamar. Es un perfil sociosanitario y al final dentro del perfil sociosanitario hay muchos puestos y todos son igual de válidos y de importantes y al final damos servicio a más de 18.000 usuarios y la gente que tenemos debe de estar preparada para cualquier cosa que pueda surgir durante la jornada de trabajo. He visto en vuestra web que a veces busquéis gente también de mantenimiento. ¿Eso lo puede ofrecer una asociación también? A ver, es verdad que según qué puestos, hay puestos que son de un perfil más sencillo de inserción y hay otros perfiles que tienen pues, una formación más específica, pero siempre estamos dándole vuelta porque puede haber personas en situación vulnerable que tenga un perfil más de mantenimiento o un perfil más de trabajar en un aeropuerto. Entonces, como tenemos muchos servicios, siempre les ofrecemos como todo el catálogo de posibilidades para que ellos decidan y que no cerremos puertas a ninguna persona, que nadie se quede fuera por falta de información o por falta de formación. He hablado de pinches de cocina, habéis comentado. ¿Eso también tenéis vosotros cuando pedís trabajo? ¿También hay personas que le deis la posibilidad de meterse a trabajar en el mundo de la hostelería o es para los propios domicilios? No, el puesto de pinche suele ser para residencias, que gestionamos residencias y centros de día. Entonces, claro, en estos centros se necesita tanto pinche como cocineras para gestionar todo el tema de la alimentación. Y es verdad que bueno, el puesto de pinche es un puesto un poco más amable, ¿no? Son pocas horas que se puede a lo mejor compaginar con otros trabajos o personas que tengan dificultad porque tengan pues, menores a cargo, sobre todo mujeres, que tenemos muchas mujeres que vienen de procedencia de otro país, sin ayudas, aquí no tienen familia y entonces, bueno, pues son puestos a lo mejor más sencillos que les permiten también incluso formarse a la vez que están trabajando, ganar un poco de dinero para terminar esa formación y luego ya insertarse a jornada completa. Fíjate, una de las cosas que estoy escuchando a lo largo del programa es la importancia de contar con asociaciones. ¿Qué pasaría si no hubiera asociaciones? Bueno, sé que buscaréis de otra forma, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene esta relación? Nosotros como empresa tenemos muchos métodos de búsqueda de candidatos, pero es verdad que si las asociaciones tendríamos, no te sé decir un porcentaje, pero más de la mitad del trabajo sin hacer, porque bueno, tenemos contacto con más de 100 entidades anualmente y cada entidad está
un poco especializada en un perfil, y es que al final los candidatos no van a la empresa, ya no se lleva eso de ir con el currículum a la empresa a buscar trabajo, buscan un centro más acogedor, más cuidado, donde les den ese valor, y gracias a ellos pues es que las inserciones que tenemos aumentan, vamos, no sé qué haríamos sin ellas. Fíjate, tenemos por ahí otra fotografía que además me lo he encontrado a ese señor que está en la selección. Lo digo porque tenéis tantos directivos como auxiliares de vuestra propia empresa, ¿no?, que se involucran en la selección. Me ha llamado la atención siempre que tenéis una posibilidad online. O sea, que si hay alguien que, yo qué sé, de la asociación Dual o de otra entidad que ese día no puede ir, estáis atendiendo a las personas también de una forma online. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros tenemos la feria presencial y ese día, o si hacemos varios días de feria, tenemos esta posibilidad, y está muy bien porque esta formación online, esta entrevista online no se hace de manera individual de ellos desde su casa. Muchas veces las propias asociaciones ponen a su disposición los espacios que ellos tienen dentro de la asociación para que puedan conectarse a través de un ordenador, estén intermediados por algún técnico de la asociación que les ayuda a conectarse, que está con ellos. O sea que al final es verdad que los desplazamientos no siempre son posibles, y tenemos esta vía online que pues hace que los candidatos desde la propia asociación puedan hacer la entrevista de manera virtual. O sea, un poco la conclusión sería que el empleo que ofrecéis no es una entrevista, no es todo un proceso. O sea, CLECE, desde que empieza esa persona que quiere trabajar hasta que llega a vosotros, hay un proceso largo de muchos meses. Claro, es que la intermediación que hacen las asociaciones es vital para nosotros, porque no nos llega nunca un candidato que no sabe a qué viene, que no sabe qué le vamos a ofrecer. O sea, ellos llevan un proceso con la asociación en el que ellos detectan dónde puede ser válida esa persona, o muchas veces vienen con una idea y al estar aquí pues dicen, pues ¿qué te parece si vamos por este camino? Ellos les intentan enfocar un poco en el empleo, ¿no?, en la empleabilidad, en la oferta, y cuando ya llegan ya vienen pues por lo menos con las cosas claras, con las ofertas a vida, los horarios que tenemos, qué es nuestra empresa, a qué se dedica, y eso nos facilita mucho el trabajo porque no partes de una entrevista de cero. Aula CLECE, por ver todas las cosas que hacéis y lo que hace una gran empresa. Explícanos, ¿qué es? Pues Aula CLECE es un proyecto que surgió de la propia necesidad que tenemos, porque es verdad que el perfil sociosanitario, y más desde pandemia, es un perfil que ha habido mucho auge, y nosotros en CLECE es una parte muy importante de trabajo que tenemos, y es verdad que nos encontrábamos con que no había suficientes personas formadas para dar servicio a todas las necesidades que teníamos. Entonces, es verdad que Asociación Dual, aparte de la parte de asociación, intermediación laboral que tienen esa parte formativa, y bueno, hicimos ese match para generar como un aula en la que Gloria, como formadora, les imparte el certificado de ayuda a domicilio, que es el necesario para trabajar, y nosotros como empresa empleadora, pues luego, después de sacar el certificado, hacen prácticas con nosotros, y luego les insertamos a trabajar. Entonces es el ciclo perfecto de formación, prácticas y empleo. Me figuro que cada puesto de trabajo está determinado, y sí que me llamó la atención, no en CLECE, en cualquier entidad social, que hay más mujeres que hombres. ¿Eso es así? O al menos es la sensación que tengo yo. Sí, es verdad que el sector cuidados, bueno, pues siempre ha estado más gobernado por mujeres, y es verdad que el perfil que tenemos son pues mujeres migrantes que en su país de origen tienen muy arraigada todo el tema del cuidado, y vienen con una vocación, porque al final lo más importante en este sector es la vocación. Entonces, es verdad que hay más mujeres, pero bueno, cada vez que viene un hombre también le tratamos, este tiene que quedarse, porque al final también tiene mucho valor, y es un perfil que nos vale de igual manera. He visto en alguna ocasión que CLECE lo que tratáis es también dignificar, ¿no?, estos trabajos, tanto una persona en una residencia como una persona que esté trabajando en ayuda a domicilio, en limpieza. Una de vuestras facetas es pues ayudar a que se empoderen, y sobre todo que tengan una buena imagen, ¿no? Que sí. Antes no teníamos, a lo mejor sois jóvenes, ¿no?, pero hace unos años había otro concepto, tal vez porque no había esta formación que ahora estáis realizando. Justo de ahí la formación también, ¿no?, para profesionalizar a la persona, para dignificarla, para que estos trabajos que, pues como comentabas, hace años a lo mejor no les daban tanto valor, conozcamos el valor que tienen, porque es mucho. Al final, estas personas que están solas en sus casas muchas veces solamente ven a su auxiliar, es su única contacto con la realidad, con el mundo exterior, todo el tema de apoyo a la soledad, y lo que hacemos es no solamente
vender el proyecto en cuanto a formación y a trabajo y a empleo, sino a que estén trabajando en un sitio que a ellos les llene por dentro y se vayan a casa diciendo estoy haciendo un trabajo increíble y que aporta muchísimo valor a la sociedad en la que me encuentro. Fíjate, la diferencia, no sé si hay Alba o tú, Gloria, es que no son cursos tradicionales, no sois una empresa que os dediquéis a impartir cursos, sino que os dediquéis a ayudar a personas para que al final encuentren un trabajo. ¿Qué diferencia crees que hay entre una empresa normal, de estas que vemos de centros de formación, a vosotros, por ejemplo? Pues yo creo que una de las diferencias cruciales fue que este centro de formación surgió porque había una necesidad. Había personas en situación de riesgo de exclusión social con necesidad de incorporarse al mundo de trabajo y, en este caso concreto, de un perfil sociosanitario. Ahora mismo de auxiliar de ayuda a domicilio. Entonces, surge, lo primero, ¿cómo surge? Porque surge de esa forma, no es vamos a ponernos a dar cursos porque la formación vende, sí. ¿sabes? Sino surge al final de la necesidad de insertar laboralmente a personas. Entonces, en este proyecto, eso es lo primero. Y luego, aparte, como asociación, sí que tenemos una relación muy estrecha con los participantes. Les acompañamos mucho. Desde que llegan, desde el primer día, y luego, cuando incluso acaban la formación, yo siempre les digo, no me digáis adiós, porque voy a estar ahí todos los días, todos los meses, preguntándoos qué tal os va trabajando, si habéis firmado el contrato, si tenéis dudas, si no tenéis dudas, etcétera. Entonces, la verdad es que al final yo hablo con personas que están trabajando y empezaron con nosotros a lo mejor hace 2 años, con participantes del programa. Así que más estrecho que eso yo creo que no Siempre tengo a Gloria diciéndome, ¿qué tal esta chica? ¿Cómo va? ¿Está trabajando bien? ¿Cómo? Sí. Y al final tenemos esa... Claro, porque para vosotros el éxito es que alguien en riesgo de exclusión social o en exclusión social llegue a vosotros. Exacto. Vuestro éxito es que vaya a una empresa donde, si todo va bien, pues pueda tener un trabajo de por vida. Otra cosa es si ese trabajo es circunstancial y es de 6 meses o es de 1 año. Pero a vosotros os da también garantías, ¿no? El que uno de vuestros usuarios trabaje en CLECE. Sí, nosotros siempre, como les comentamos a los participantes que vienen al programa y al final empiezan la formación, decimos, mira, luego va a haber un contrato de trabajo, vais a tener una estabilidad. Probad, porque a lo mejor, a lo mejor el año que viene te mudas. Pero este año tú puedes organizar un poco tu vida, que muchas veces eso es muy importante, que entonces al final eso les genera muchísima confianza, salen muchísimo más contentos, luego ya están trabajando y tienen tiempo para organizar todas esos aspectos de su vida que a lo mejor se les estaban complicando un poquito más. Al final también es un desahogo económico, una vez que se incorporan en el mundo laboral y bueno, pero al final el desahogo económico tiene que mantenerse. Si no, no vale de nada. Y la verdad es que la mayor parte de las veces la verdad es que se cumple y es muy satisfactorio. He visto, estamos hablando de Madrid Centro en este caso, porque hemos traído a gente de CLECE Madrid, pero por ejemplo vosotros tenéis más delegaciones. La Asociación Dual está en otros sitios de España. Sí, la verdad es que... Sé que eso lo llevan otros compañeros, sí, ¿no? lo llevan otros Ahí no compañeros. nos vamos a meter. Pero me imagino que a ti te dará gusto, que estás trabajando en Madrid, saber que una parte de tus usuarios van a encontrar trabajo. ¿Esto pasará por el resto de España? ¿Otras asociaciones también tienen relación con CLECE en otras comunidades o nos centramos en Madrid? Y no te quiero complicar ahí. Pues nosotros la verdad es que, por ejemplo, en este caso el centro de formación está en Vallecas, que está muy cerquita además de donde tienen las oficinas CLECE. Entonces un poquito también por eso surge todo. Y por eso también el trabajo es un poquito para todas estas zonas. Bueno, hay muchas más, ¿no? Pero sí que es verdad que en este caso este centro es un poquito para dar servicio de forma muy estrecha a las necesidades que tenga CLECE, porque al final sí que nos permite tener contratos en zonas donde muchas veces les viene bien a las personas que vienen a este centro en concreto que está en Vallecas. Lo fundamental es que una persona que de repente no tenía trabajo, está en búsqueda de empleo, tras pasar por una de las 400 asociaciones, en este caso hablamos aquí en Madrid, que encuentren un trabajo. Y tú como la persona que contratas o como la entidad que contratas, ¿qué ves en estas personas a lo largo de los meses? Pues, ¿les cambia algo la vida? Sí, primero vienen muy intermediadas y con muchas ganas de trabajar, porque al final
vienen respaldadas por una entidad y eso pues dice mucho de ellas. Y luego son gente, al tener este perfil, que mantienen muy bien el empleo porque lo necesitan. Entonces su nivel de compromiso con nosotros es muy alto y solemos estar muy contentos con este perfil, que contra lo que todo pronóstico pueda parecer, ¿no? Y vienen de una situación un poco más complicada, quizás no quieras emplearlos porque dices, ay, a lo mejor me van a fallar, y es todo lo contrario. O sea, normalmente, por lo general, hay personas de todo tipo, ¿no? Pero por lo general son personas que tienen mucho compromiso con la empresa y que, como quieren mantener el empleo, pues son muy buenos trabajadores. O sea, eso lo has notado. Sí, sí, sí. Me sorprende, ¿no? Porque a veces tenemos esa idea tal vez equivocada. Equivocada. Pero ahí habéis acertado a apostar desde CLECE, con CLECE Emplea, con todo lo que estamos comentando hoy, por colectivos desfavorecidos que ayudáis, con lo cual eso es muy importante como empresa, pero luego vosotros lo acabas de decir. Ellos dan lo que reciben. Al final les das una oportunidad y ellos la agarran, y lo que luego te devuelven es 10 veces más de lo que tú les has dado. Porque tú les das un trabajo, pero no eres consciente a lo mejor de lo que les cambia la vida eso, pero ellos sí lo son. Entonces es el compromiso que luego tienen, te lo devuelven por 100 lo que les has dado. Yo imagino, Gloria, que en más de un caso habrá venido algún familiar que ha ido a trabajar en una empresa como CLECE y te dice, oye, que yo, mi prima o un conocido han encontrado trabajo. Cuéntanos cómo es eso también. Pues bueno, ya desde que empezamos pues sí que vienen muchísimas veces personas que me dicen, oye, que mi compañera, que mi amigo, que mi tía, mi prima ha hecho el curso con vosotros, me gustaría interesarme por ello, me gustaría venir aquí, y la verdad es que muchísimas veces es el propio boca a boca por los que se acercan al centro y a la asociación. Sí que es verdad que luego, además, muchas veces, como luego se les hace un seguimiento, sobre todo en los primeros meses que están contratando, se les ve como se han profesionalizado. Y sí que es verdad que cómo desempeñan esa labor de auxiliar de ayuda a domicilio, que yo siempre digo que no es fácil trabajar con personas, y ahí justo trabajan muy estrechamente con personas vulnerables, además. O sea, si las personas somos complicadas, en el servicio de ayuda a domicilio sí, también somos complicados. No solamente la empleada, sino el empleador también tiene sus dificultades, y por eso es la formación, ¿no?, de meses y meses para saber hasta cómo tratarlos. Claro, entonces es muy interesante ver cómo a lo mejor personas que parten de una situación muy difícil, vulnerable, etcétera, de repente son cuidadoras de personas que son dependientes. Entonces, como que se cierra también hay un ciclo profesional y personal muy, muy interesante, porque de esa muchas veces vienen personas con el ánimo pues muy por los suelos, y de repente se empoderan durante el curso, y es muy bonito ver cómo al final son ellas las que cuidan luego en su profesión a los usuarios. O sea, está claro que no solamente es un empleo, sino que es una integración real, una integración laboral y en muchos casos social, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor viene de otros países y de esta forma también harán amistades. Yo me imagino que en los propios cursos que estáis realizando también ahí la gente hace relaciones humanas. Sí, además crean mucha red. En el propio curso yo siempre les comento lo mismo, aprovechadlo, que la verdad que lo aprovechan, porque vienen bastante desconectados desde una situación personal muy de burbuja, que es muy complicado luego salir de ahí, no ves que haya más oportunidades para ti, y entonces encuentras a otras personas también en tu misma situación, o situaciones diferentes, pero con puntos en común y con el mismo fin. Que luego, además, eso siempre les digo, auxiliar de ayuda a domicilio vais a ir solas a las casas. Digo, aprovechad aquí que podéis crear ese compañerismo que luego lo vais a echar en falta en el trabajo, y la verdad es que sí, enseguida crean red. Estaba pensando hasta en ese tipo de formación. No es lo mismo un pinche de cocina que va a estar con otros compañeros en una residencia o en un centro de día, que una persona de ayuda a domicilio, porque eso también les tenéis que avisar e incluso formar, ¿no? Sí, sí, al final les hacemos mucho hincapié que van a ir a domicilios en los que van a tratar con personas que la mayor parte de las veces son mayores, personas mayores que tienen pues muchas enfermedades, demencia, y van a ser quienes entren a su casa. Entonces tienen que ser personas que respeten mucho y que vayan muy concienciadas del trabajo que van a realizar. Por eso yo creo que la formación en este caso es muy importante. Además que luego dignifica esa profesión, porque
como ha comentado Alba antes, es verdad que muchas tienen experiencia previa de sus países, porque es verdad que vienen muchas migrantes y tal, pero decimos, no todo vale como auxiliar de ayuda a domicilio. Aquí también tenéis unos derechos con un contrato de trabajo. Y eso además es que se les explica desde el inicio, que ahí es cuando también viene Clece en la charla, vamos, súper inicial, y se les comenta todo eso. Claro, fíjate, en España hay muchas personas mayores, cada vez somos más mayores, hay personas que vienen sin papeles, pero claro, estoy pensando la diferencia entre con todo el derecho del mundo a que trabajen, no estamos hablando en contra de nadie, pero la diferencia entre una persona que llega de fuera o de España, de un pueblecito, y va a cuidar a una persona sin formación, la diferencia que tiene que haber para ese usuario, ni él se lo imagina, ¿no? Si no ha tenido la suerte luego que le atienda un profesional. ¿Cómo ves eso, Alba? A ver, es verdad que mucha gente, porque al final el servicio que ofertamos es un servicio público, el servicio de ayuda a domicilio es un servicio público que lo gestionamos nosotros, pero no deja de ser público. Entonces, mucha gente contrata de manera privada a trabajadores para que hagan ese servicio, pero obviamente la profesionalidad que tiene es hacerlo de una manera con formación, sabiendo cómo tratar, dependiendo de lo que les pasa a cada usuario, porque cada usuario es un mundo, y cada persona tiene una dependencia completamente diferente. Entonces, al final, ellos lo valoran y muchas veces se va a su auxiliar de vacaciones, le mandamos a otra y le dice, pero ¿y dónde está el auxiliar? Y digo, hombre, que esta persona tiene derecho a vacaciones también. Entonces, al final, las cogen mucho cariño y algunos los tratan incluso como su propia familia, porque a lo mejor estas personas están solas y no tienen familiares cerca y el auxiliar es la única persona a la que tienen con contacto. Entonces, lo valoran mucho y es verdad que el servicio de domicilio está muy bien valorado por nuestra parte, de nuestra empresa, y de hecho mucha gente que viene de formaciones luego llegan a la oficina y dicen, oye, que es que tengo una amiga, una compañera que trabaja aquí y me ha dicho que está fenomenal y que le encanta, ¿cómo puedo hacer? Y muchas veces incluso nos llegan para derivar. Le digo, Gloria, que ha venido una chica que quiere formarse en el curso, cuando tengas una nueva convocatoria, cuenta con ella que están interesados. Podríamos hablar de muchos trabajos de Clece, pero como estamos hablando de la ayuda a domicilio, ¿cuál es el papel de una profesional que viene formada de la asociación Dual? ¿Cuál es su trabajo? Sé que habrá distintos trabajos, ¿no? Pero por hacernos una idea, cuando hablamos de ayuda a domicilio, ¿qué nos estamos refiriendo? ¿Que pueden, por ejemplo, cocinar? ¿Que les pueden ayudar a cocinar? Te digo por tener una referencia. Sí, el servicio de ayuda a domicilio, al final, las auxiliares que van al domicilio van a hacer cualquier tarea que el usuario necesite en su vida, en su día a día, porque ellos no puedan por sí mismos realizarlo. Esto va a requerir desde acciones de limpieza como de acompañamiento, y ya si nos metemos en unas personas más dependientes, pues duchas, aseos, movilizaciones, todo lo que el usuario necesite en su día a día, ellas van a estar allí para complementarlo, tanto físicamente como psicológicamente. Lo he comentado ya varias veces, pero la soledad en muchos usuarios es grande, no somos conscientes de la cantidad de personas mayores que tenemos en domicilios, y la situación personal de cada uno es igual que cuando hablábamos de los trabajadores. Cada uno tenemos nuestra situación personal y los usuarios la misma. Entonces, ellas van allí a hacer una atención integral al usuario en cualquier etapa o cualquier área que necesiten. Y además es muy importante su vigilancia, porque una persona mayor o se mantiene o va para abajo, nunca va a estar mejor de lo que está actualmente. Entonces, es muy importante para nosotros que ellas tengan la capacidad de ver que esa persona, pues, de repente ha dado un bajón, necesita más horas de servicio, necesita otro tipo de servicio que ahora no se le esté ofreciendo, y nos lo tienen que comunicar para que podamos ser capaces de dar esa necesidad al usuario. Entonces, siempre digo que son nuestros ojos en la empresa, y tienen que tener esta formación para saber diferenciar y para saber complementar qué es lo que está pasando al usuario. Yo pensaba por los 6 meses para terminar, pero son muchos días, 6 meses es muchas horas de formación. Sí. He preguntado lo de la comida, yo sé que esto está normalizado, y cuando cogéis un servicio de ayuda a domicilio está muy normalizado el trabajo de esa empleada, como cualquier otra empleada, ¿no? Como cualquier profesional. Pero ¿se plantea a veces hasta clases de cocina? Yo no tengo ni idea, pero es por curiosidad. Hay un módulo específico dentro de todas estas horas dedicado a la preparación de comida. Sí, ellas pueden luego ir a los domicilios y preparar la comida a los usuarios. Y bueno, y además tenemos el aula Clece, que se llama, es un domicilio con su cocina, su horno, su microondas, su frigorífico, todo. Bueno, o sea que como un dependiente o una persona mayor
le cocine del servicio de ayuda a domicilio, seguro que encima va a pedirle que le cocine todos los días. No, además es muy bonito porque a veces las trabajadoras pues no saben hacer según qué recetas, y entonces está muy bien porque ahí hacen ese nexo de, venga, yo no puedo hacerlo porque no tienen fuerza, pero yo te ayudo, te doy mi receta antigua de hacer unas buenas lentejas, y muchas veces las trabajadoras nos dicen, pues he estado con fulanito y he aprendido a hacer lentejas, he aprendido a hacer callos, he aprendido a hacer cocido, y al final también es esa unión cultural y social que se crea en los domicilios. Oye, pues que ha sido un placer teneros aquí, tener a las dos, y sobre todo porque aprendemos un poco algo tan importante como es dignificar estos servicios que ofrece CLECE y que vosotros formáis, y sobre todo el saber que las personas mayores, cuando caen en una empresa normalizada, en una empresa que sabe cómo se tienen que formar los trabajadores, como familiar, a mí me daría mucha tranquilidad. Me imagino que en muchos casos son personas que por sí solas saben lo que piden, pero en otras cosas habrá algún familiar, un padre, un hermano, alguien, y debe tener mucha tranquilidad, ¿no? El saber que podéis ayudarle a limpiar, ayudarles a cocinar. También a veces me figuro que hasta les ayudaréis a ir a comprar. Claro, compras, acompañar al médico, acompañarles a que venga la ruta por ellos para llevarles al centro de día donde luego pasan la jornada de la mañana. Al final, el respaldo de contar con una empresa que te avala a lo que más aprecias, ¿no? Que es tu familiar, tu madre, tu padre, tu abuelo, pues ellos les da mucha tranquilidad. O sea, que veo que no solamente cocináis, no solamente limpiáis, sino que encima hacéis tareas psicológicas, ¿no? Por supuesto. De apoyo a las personas. Eso es de lo más importante del servicio, posiblemente. Pues Alba, un placer conocer gracias. un poco las actividades que hace CLECE, las actividades que hacéis concretamente vosotros, y un placer conocer a una asociación que se dedica a ayudar a personas que tienen una difícil salida laboral y personal. Muchas gracias. Pues nada, queridos amigos, otro programa más de Voces en Conexión, y como digo, siempre aprendemos muchas cosas. Y hoy hemos aprendido a dignificar a esas profesionales y sobre todo a saber que detrás de esas profesionales de CLECE hay muchas entidades que estáis ayudando a que esas personas pues reciban un trato muy idóneo. Pues muchísimas gracias, y el próximo mes nos vemos con otro programa. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Yeah.